Ok, chicos, siguiendo con las mismas actividades de este día 20 de abril, saben que nos toca historia, cada martes nos toca historia y geografía, entonces esta parte es de historia. Entonces, dice aquí en la instrucción, anotarán en la libreta sobre lo que fue el mestizaje y el intercambio cultural que provino, además de dibujar los partícipes en este intercambio. Entonces, ¿qué voy a anotar? Esta parte de lo que dice del mestizaje e intercambio cultural. Dice, el mestizaje fue la función de las culturas de los nativos del lugar, de razas asiáticas, africanas, ambos atraídos por los europeos que comenzaron a convivir en los mismos espacios. Trajo consigo que se formara una nueva sociedad y que se introdujeran nuevas actividades económicas como la ganadería, y el cultivo del trigo de azúcar. La cocina indígena comenzó a incorporar ingredientes europeos y viceversa, transformando así los sabores originales. Ya les había comentado algo relativo con este tema. Habíamos hablado que durante este periodo de mestizaje en donde los españoles habían traído a culturas como la africana y la asiática, se hizo esta mezcla de culturas, de ideas, en donde hubo cierta, pues, cambio de alimentos, de vestimenta, de religiones, o sea, porque al momento en que se fusionó todas estas culturas, estas razas, por así llamarlo, ejemplo, el Día de Muertos fue un intercambio cultural porque al momento en que los españoles le agregaron los escalafones a lo del Día de Muertos, ya no era completamente la idea principal de los pueblos prehispánicos, a diferencia de también las comidas. Una de las comidas que también son una mezcla de este intercambio cultural son el pozole, el mole, que son alimentos que son típicos de México, pero que fueron una combinación de lo español con nuestras culturas prehispánicas. Este tema que está ahí, esa información que tienen ahí, la van a apuntar en su libreta de historia. Por favor, repito, esta información que les estoy mostrando la van a copiar en su libreta de historia. Terminando de copiar, vamos a poner a estos personajes principales. ¿Cuáles son los personajes principales del intercambio cultural? Bueno, los españoles o también llamados criollos. Recordando, criollos se les llamaba a los hijos de españoles nacidos en Nueva España. Recuerden que durante la colonización nosotros no nos llamábamos México en ese entonces, sino nos llamábamos Nueva España. ¿Quiénes eran los otros? Los indígenas, que eran todas esas culturas que cayeron, como los mexicas, los aztecas, entonces de ahí la cultura africana y la cultura asiática. Estos los vamos a dibujar. Terminamos de copiar el texto de mestizaje y copiamos los dibujos. No es necesario que te salgan tal cual los dibujos, pero sí les vas a poner los nombres, por favor. Ok, entonces, después voy a hacer el subrayado de la página 98 y 99. Aquí se los dejo en su evidencia de historia. Como ven aquí, dice, como consecuencia de la nueva organización y la enseñanza de creencias y forma de vida de los indígenas, se transformaron. Aunque sus dioses fueron reemplazados, no todas las creencias indígenas desaparecieron. Algunas se integraron con la nueva religión. Un ejemplo de esto que prevalece hasta nuestros días es la celebración del Día de Muertos, que integra las creencias indígenas y las creencias cristianas sobre la muerte. O sea, es una combinación de ambas culturas. Dice, a pesar que había restricciones para viajar a Europa, a América, a mediados del siglo XVI, la población española había aumentado a 20,000 habitantes. O sea,
De ahí de España, muchos viajaron a América a seguir colonizando porque ya la tasa de natalidad era muy alta. Entonces dice, en las ciudades donde se establecieron construyeron catedrales, edificios de tipo europeo. Sin embargo, estas construcciones adquirieron un aspecto propio por los materiales que se utilizaron, sobre todo porque fueron hechas por los indígenas. A mediados del siglo XVI, muchos pobladores españoles hablaban náhuatl u otras lenguas originarias. Además, muchos nobles indígenas se habían hispanizado. El español que se habla en México es resultado de este proceso de mestizaje cultural, pues tomó muchas palabras de las lenguas originarias, por ejemplo, en náhuatl, chocolate, guajolote, jitomate, chile, metate. Otras palabras se incorporaron de las lenguas que se hablaban en las Antillas, que fueron traídas por los españoles como mamey, barbacoa, canoa, hamaca. Entonces, nuestra lengua español sigue preservando la lengua indígena, a pesar de que no conocemos realmente o la hablamos la lengua náhuatl, pero sí tenemos palabras náhuatl que a veces las ocupamos, pero no sabemos cuál es su origen. Ok, y aquí viene otra parte que dice, así se fue desarrollando un mestizaje que generó una nueva sociedad en la que convivieron indígenas, españoles, asiáticos, africanos. Estos últimos fueron traídos por los europeos como esclavos. El mestizaje trajo consigo la introducción de nuevas actividades económicas como la ganadería, el cultivo de trigo o de azúcar, lo que influyó en los tipos de alimentos que consumían, ya que la cocina indígena incorporó los ingredientes europeos, a su vez que la cocina europea incluyó ingredientes americanos, transformando los sabores originales, lo cual lo conocemos por ahora. Algunas más conocidas son el pozole y el mole. De ahí dice, observarán un video sobre las distintas concepciones sobre la guerra de los mesoamericanos y los españoles. Aquí viene el video, automáticamente se va a reproducir y aquí ustedes pueden ver la información sobre las distintas concepciones de guerra. Realmente es fundamental que ustedes anoten lo del mestizaje en su libreta de historia, sus dibujos, hacer el subrayado de las páginas que ya está ahí y observar el video, porque para la siguiente vez que nos toque historia, que sería la siguiente semana, se les va a preguntar sobre el video de la guerra de los mesoamericanos y españoles. Entonces sí es importantísimo. Ok, chicos, pues ahorita iniciaré el video siguiente. Recuerden que estas actividades las tienen que realizar y subir para que yo pueda ver si realmente trabajaron hoy, este día 20 de abril del 2021.